La gente a veces piensa, uy, para mejorar mi presencia tengo que ir a comprar ropa cara. Hace falta, no es una percepción, ¿no? Muy simple. Ropas claras, combinas con ropa negra, tal, unos zapatos bien. Con esa presencia es suficiente. Y a veces cuando hablas, tú puedes generar emociones, pero cuando no hablas, a veces cuando más emociones generas. Ejemplo, estás en una cita, estás hablando bien, tal, y un momento te quedas callado ahí mirando un poquito. Y ella también se queda, seguramente va a reír un poco nerviosa. Ese momento seguramente generas más emoción en ella, con nerviosismo ahí tal. Y eso es atracción. ¿Tú crees que a las chicas les gusta que se les insista? Es que hay una parte que sí. Para mí, Vale. pues una parte que sí, porque al final también que demuestra, entre comillas, o sea, hay maneras y maneras, evidentemente, ¿no? Hay maneras de que una chica te diga que no, hay una manera que tal, pero si tú insistes un poco, juegas de manera divertida, lo que transmites que es seguridad, confianza. Y los pies son uno de los gestos no verbales que más información nos da, porque cuando más alejado está del cerebro, menos control tenemos, ¿no? Entonces los pies, yo me fijo mucho en esto, que por ejemplo si están orientados hacia ti o no están orientados hacia ti, también nos da bastante información. Hay estudios que demuestran que, hostia, cómo sentimos atracción. Creo que los chicos sentimos atracción hacia la chica en cuestión de segundos, ¿no? O sea, me atrae o no, y creo que las chicas era un poquito más, pero enseguida no tanto me gusta o no me gusta porque lo podemos cambiar, pero sí que me llama la atención o me llama la atención. ¿Y eso cómo es? Pues la presencia, la manera de vestir, la manera que te mueves, no tanto de vestir, pero cómo te mueves, cómo tú, lo que subcomunicas. O sea, y eso lo podemos trabajar. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Ángel, que trataremos la comunicación no verbal y algo que os apasiona mucho, que es la seducción. Así que quedaros hasta el final. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. El placer es mío. Ángel, para las personas que todavía no te conozcan, ¿quién es Ángel? Ángel, para mí, bueno, es una persona que me encanta, me apasiona la comunicación no verbal, el desarrollo personal y sobre todo para mí todo lo que es la sinergia, es decir, convertir en tu mejor versión, ¿no? Yo siempre digo que al final todos tenemos un potencial increíble y al final la mejora constante y disfrutar mucho el proceso sería como mi lema, ¿no? Me parece brutal. Y algo que nos han pedido mucho, y sé que en el título de tu libro lo mencionas, es cómo podemos seducir con nuestra comunicación no verbal. Bueno, de hecho, yo creo que al final la comunicación no verbal es tiene un gran peso en toda comunicación y yo creo que al final es ser conscientes, o sea, cómo seducir, primero es ser conscientes del potencial que tiene y luego pues ponerlo en práctica. Pero primero parte es ser consciente, porque yo me acuerdo al principio no era nada consciente del poder de la comunicación no verbal o de cómo se podría hacer, ¿no? Entonces, pues, el primer paso es ser consciente y luego ya decir, vale, pues haz esto, lo otro, tal, o siéntete cómodo haciéndolo. Yo sé que llevas muchos años haciéndolo, Ángel, y con todo lo que has aprendido, ¿cómo se seduce? ¿Se seduce de la misma manera a un hombre que a una mujer? No, totalmente no. Al final, por mucho que a veces se diga, ¿no?, que ahora cada vez se seduce igual o hay que hacer lo mismo, totalmente diferente. Al final tenemos mecanismos de atracción opuestos y hay que saber cómo activar esos mecanismos de atracción para atraer, ¿no? Y de hecho la comunicación no verbal, por ejemplo, es diferente. Yo creo que las chicas atraen comunicación no verbal de una manera o nos atrae, nos llama la atención y al revés. Porque ¿qué diferencia has visto? Digamos que las mujeres son más sensuales que los hombres, los hombres más brutos. ¿Qué diferencias has podido ver? ¿De comunicación no verbal o Sí. general? O en general también. De general. Al final es esto, ¿no? Quizá la mujer un poquito más sutil, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Al final yo creo que una mujer es muy agresiva de entrada, que ahora hay mucha gente que dice, no, yo tomo la decisión de entrar, sí, puede funcionar, pero personalmente a mí no me atraería tanto una mujer que sea muy directa a una mujer que sea un poquito más sutil con su comunicación verbal. Yo creo que las chicas eso atrae más. En cambio, el hombre, si un hombre es sutil, bueno, puedes jugar a un poquito, pero no atrae tanto. O sea, un hombre atrae más ser decidido, tomando acción, y eso es un poco lo que diferencia, ¿no? Y yo creo que hay que ser consciente, porque esos son principios. Porque ¿cómo podemos utilizar nuestra comunicación no verbal? Porque sé que cuando le hemos mencionado al inicio se estarán pensando, tengo que ir con una vestimenta, tengo que mirar de una manera, o una chica, tengo que tocarme el pelo de una manera. ¿Cómo podemos utilizarla, digamos? De entrada, para seducir, yo creo que la primera parte de la comunicación no verbal es cómo tú te sientes. Y es la parte más importante, porque al final, si nos damos cuenta, o si yo me he dado cuenta al principio cuando no tenía ni idea de este tema, es que vivimos un piloto externo. Vivimos tan enfocados en el externo que no nos damos cuenta cómo nos sentimos, cómo respiramos, cómo andamos.
Y eso para mí es el primer paso a comunicación no verbal. El cómo tú estás a gusto. O, por ejemplo, yo qué sé, si estás en un bar, una discoteca, o un parque, da igual. No hace falta que sea una discoteca, pues discoteca no tiene que ser el mejor sitio para ligar. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás más enfocado al entorno o pensando más en problemas? Porque eso de alguna manera subcomunica también tu atractivo. Y no sé si me estoy yendo mucho a la pregunta, No, pero ese primer paso de la comunicación verbal, ser consciente de cómo tú te sientes cómodo, porque eso se transmite. Y luego ya está la manera de cómo te acercas, cómo miras, cómo sonríes, pero todo empieza en cómo uno se siente. Y eso hay que trabajarlo. Y eso se puede trabajar muy rápido. Por ejemplo, si estoy nervioso, yo que sé, estoy en un ambiente nervioso, cambia la postura. Pon hombros más atrás. Respira diferente, ¿no? ¿Cómo estás respirando? Sonríe un poquito, ¿no? No hace falta que tampoco sonrías mucho, pero una media sonrisa. Todo esto de repente cambia tu percepción interna y la percepción externa de cómo te miran. Y eso, Ángel, ¿crees que viene desde la infancia, esas inseguridades que tenemos? Porque muchas veces cuando hablamos de seducción es como si se malinterpreta, ¿no? Es como una persona es más vulnerable al querer seducir, o por qué nos cuesta tanto. Cuando dices que tenemos que trabajar nuestro interior, ¿crees que viene relacionado con nuestra autoestima desde la infancia que antes le hemos comentado? Totalmente. Al final, si nuestra autoestima o nuestro autoconcepto, ¿no? Autoimagen no es correcto, de alguna manera eso se transmite. La comunicación verbal y verbal, ¿no? Entonces, la parte más importante es el autoconcepto, porque todo empieza como nosotros nos vemos. Si yo me veo bien, me siento atractivo o a gusto, eso se refleja. Y esa es la parte más importante, más allá de si tengo que vestir de esa manera, tengo que mirar, porque mucha gente a veces busca la manera fácil, ¿no? Digo, bueno, dime cómo tengo que mirar, dime cómo me tengo que acercar para poder seducir. Pero la base de todo y lo más congruente al final es el autoconcepto, la autoestima. Y eso es lo que se trabaja día tras día, con tus pensamientos, con tus hábitos, con todo eso, ¿no? Porque al final es algo que no se puede fingir, de alguna manera. Tú puedes fingir alguna vez algo, ¿no? O sea, unos segundos, pero no puedes fingir, por un ejemplo, conoces a una chica, puedes fingir un minuto, media hora, ¿no? Pero no puedes fingir 3 días, 7 días, si tu autoestima no es lo que refleja al principio. Y eso hay que trabajarlo y eso para mí la parte más importante. Porque, por ejemplo, una persona que ahora quiere seducir, yo sé que hacíais locuras, que si quieres mencionarlo, ¿no? O sea, Si quieres lo mencionas, que habéis hecho muchas locuras años atrás y a la audiencia le va a interesar. Si quieres, bueno, empieza por ahí si quieres. Mira, de hecho, yo cuando escribí mi libro, La comunicación no verbal, todo empezó, eso fue 2010, 2011, hace años ya. Pero yo me acuerdo, yo fui con un amigo a Viena, eso lo explico al principio de mi libro, y claro, yo ahora sé más inglés, pero antes no sabía nada de inglés. Entonces, claro, soy con mi amigo y digo, bueno, vivía ahí, no sé qué, hacía algo de trabajo y fuimos a una discoteca. Claro, imagínate una discoteca en Viena, yo sin saber nada de inglés. Entonces digo, ¿cómo seduzco? Ahí. ¿No? Entonces digo, hostia, pues voy a practicar esto, voy a practicar la mirada, voy a practicar todo esto. Y yo ahí quizá tuve las noches más espectaculares a nivel de conocer chicas. Besar a chicas sin hablar, todo esto. ¿Por qué? Porque fui consciente de decir, vale, la parte hablada no lo voy a hacer, voy a intensificar la parte de comunicación no verbal. Por ejemplo, yo estaba en una barra, la chica a otra parte de la barra, potenciar la mirada. Vamos, seducir. Y todo esto. Y ahí me di cuenta del potencial que realmente tenía trabajarlo bien y disfrutar, sobre todo esa parte tan potencial. Y ahí nació, ¿no? Nació esa parte de decir, hostia, pues vale la pena escribir ahí cosas, ¿no? Se ha escrito muchas cosas de comunicación no verbal, tal, pero quizá no tantas orientadas a la seducción de campo. O mucha gente a veces escribe cosas, pero bueno, la teoría, ¿no? Bueno, sí, total, haces total, pero ¿qué cosas ahí aplicadas, ¿no? O combinadas con otras cosas. Y ahí realmente fue mi chip, ¿no? Porque claro, yo era una persona, antes te contaba esto, muy tímida, o sigue siendo tímido, pero claro, yo antes pensaba que tímido era algo malo. Y yo me acuerdo que tuve un mentor que me decía, hostia, bueno, no tiene que ser malo. Dentro de la timidez hay algo positivo. Por ejemplo, ser tímido te permite observar más. Y observar más, ¿cuánta gente no observa? ¿Cuánta gente a veces está en una comunicación, solo habla, está pendiente de él, pero no observa la comunicación no verbal de la otra persona? Si eres consciente de eso, tú puedes editar si la persona está cómoda, no, si hay que avanzar. Y ahí me di cuenta un poco del potencial o trabajar esa parte, ¿no? Algo que era negativo antes, empecé a verlo algo positivo. O sea, fíjate la importancia de eso de reencuadrar cosas, que muchas veces pensamos cosas que son positivas, hay negativas y realmente no son negativas.
Depende cómo lo miras. Supiste convertir tu batalla interna en... Eso es. Realmente fue un cambio muy grande. Yo siempre digo, yo pensaba que decir, bueno, soy tímido si ya conocí a una persona cuando toque. Sí, mira, si la persona me da una señal o yo también, y dije, no. O sea, puedo ahí comunicar, pero potenciar esa parte. Porque Ángel, ¿qué errores más frecuentes has visto que comete tanto un chico como una chica a la hora de intentar seducir? De un chico como una chica. Primero, yo creo que el chico, para mí la parte más importante es no dar los pasos, vamos a simplificar, no dar los pasos que requiere un hombre para mí, ¿no? Que cada vez se escucha mucho, ¿no? Eso de que cada vez el chico intenta emular más a la chica, ¿no? O estar pendiente demasiado de señales, ¿no? Yo creo que el hombre tiene que realmente tomar la decisión, tanto de entrar como de avanzar una interacción, ya sea sexual a nivel romántica, ¿no? Entonces, porque eso es atractivo. Hay mucha gente que tiene un poco de miedo, ¿no? Pero no, si lo haces de manera correcta, pues ahí, ¿no? Incluso a veces que si un rechazo, hay mucha gente a veces tiene miedo al rechazo, y un rechazo no es negativo, es parte de la seducción. Eso también al principio a mí me costó mucho entender, ¿no? Al principio tenía mucho miedo al rechazo, uy, si me rechaza ya mal. Pero no, es parte a veces de la seducción. Un pequeño no, un pequeño juego para seguir avanzando, tal. Y la chica, yo creo personalmente, tampoco soy un experto en chicas, pero yo creo el tema de... A veces yo creo que el tema de no dar las suficientes, un poquito, no señales muy claras, pero esas pequeñas señales, ¿no? De decir, hostia, hay un juego. Porque al final es la seducción que es un juego, que son dos personas. Entonces, claro, si la chica no sabe jugar nada, vale, depende mucho del chico. Pues la chica sí sabe jugar en ese estado femenino de pequeñas señales y tal, también lo puede hacer ella disfrutar más y que sea todo mucho más bonito, ¿no? Porque cuando es útil empezar a ver esas señales sutiles. Por ejemplo, has mencionado de que una chica no te, a lo mejor por vergüenza, por mujer poderosa, no quiere abrir esa puerta. ¿Cómo puedes utilizar esas señales útiles o cómo identificarlas para que te lances y que algo tan importante como es el rechazo que a veces nos bloquea, ¿no? Claro. Mira, a nivel de señales, mira, eso lo hablaba también mucho al principio, hay señales para mí que se llaman, bueno, hay un término que se llama señales de predisposición, que muchas veces inconscientemente las personas estamos predispuestas. A veces no significa que esté predispuesta hacia ti, pero están receptivas. Y eso lo podemos ver muchas veces en una discoteca. Ejemplo, ¿dónde está posicionada la persona en la sala? ¿Con quién? La manera de vestir. La manera de mirar. No mirar hacia ti, pero mirar el entorno. Un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar dos chicas. No es lo mismo una persona que se esté mirando súper profundamente entre ellas a una persona que esté hablando con ella, pero de vez en cuando esté mirando un poquito la sala. Es una señal no verbal que te está diciendo, vale, estoy con mi amiga, pero también estoy pendiente del entorno. Estoy como receptiva al entorno, lo que hay. Y esos son señales a veces que puedes percibir a la hora de abrir una persona. Por ejemplo, yo voy a abrir una persona que veo más predispuesta, si me gusta, evidentemente, que una persona que está con su amiga hablando profundamente, un poco como discutiendo. No voy a abrir ahí, ¿no? Entonces, son señales interesantes que podemos ver. O, por ejemplo, en un parque. Si yo veo a una chica en un banco que está disfrutando el ambiente y tal, quizás está un poco predispuesta a entablar una conversación. No va a ser lo mismo una persona que esté corriendo, andando, con el teléfono ahí discutiendo, ¿no? Entonces, son señales que la gente transmite y que se pueden aprovechar si una persona le gusta, ¿no? Esa parte. Muy bueno. Algo que creo que puedes dar mucha luz aquí, Ángel, es el tema de la manipulación a la hora de seducir incluso o de identificar ese lenguaje no verbal, que muchas veces tú utilizas ese lenguaje no verbal de la persona, pero ellos lo utilizan para manipularte, te atraen y caes como víctima y quizás debido a esa manipulación te da miedo a volver a abrirte a nuevas, claro. ¿sabes? O sea, manipular en el sentido de luego en la relación, ¿no? Claro, yo al final yo creo que son como dos etapas diferentes, ¿no? Una etapa de seducción, que es de atraer, y luego la etapa de conexión. Claro, si la etapa de conexión, por ejemplo, estás conectando a una persona, no hay una conexión muy profunda o es un engaño, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo te voy a llevar a tal sitio, va a tal, o te está contando cosas de ti que son falsas. Claro, aquí ya cae la manipulación o el engaño para conseguir tal. Pero la fase de atracción, al final, como siempre decimos, la atracción no se puede elegir. Depende de lo que hagamos, tú sientes atracción o no. Luego ya está ese
Otro ámbito es la persona lo utiliza para poder engañar, manipular, para poder conseguir cosas de cosas que no son, ¿no? O una persona que no es real. ¿Cómo detectarlo, te refieres? Para mí es la congruencia en los actos, ¿no? Es complicado porque al final es difícil percibir al principio, pues no tienes la suficiente información, pero al final si encuentras cosas raras, hay a veces decir, bueno, poner un poco de distancia, ¿no? O ver cómo reacciona. Ahí yo haría. Es complicado ahí. Pero eso se ve en tanto en hombres como mujeres, ¿no? También. Y yo sé que te ha cambiado la vida el tema de la comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué es tan importante el saber comunicar, Ángel, tanto en el ámbito de la seducción como a nivel de nuestra vida día a día? Porque al final yo creo que somos seres sociales, ¿no? En cualquier ámbito de relaciones, laboral, entorno, amigos, todos comunicamos. O sea, y hay una frase que me gusta mucho. Comunicamos sin querer. Aunque tú no estés hablando, estás comunicando. Y eso es una frase que me encantó al principio. Tú sabes, en una discoteca, no quieres hablar con nadie, o estás con un grupo de amigos, una cena familiar, estás comunicando todo el rato. Comunicas con tu forma de vestir, la manera que te sientas. Todo estás comunicando. No podemos evitar no comunicar. Entonces, al final es súper importante, depende de lo que tú quieras transmitir, pero trabajar esa parte. Tanto la no verbal, tu presencia, la parte de transmitir tus emociones, lo que quieras transmitir, todo. Sin eso, yo creo que nos quedamos estancados, ¿no? Y lo más importante es que es muy mejorable, porque eso es algo para mí muy importante, que yo al principio parecía una tontería, pero ya hasta los 21 o 22 años pensaba que eso no se podía mejorar. Yo pensaba que, bueno, eso eras así y ya está. Y si eres tímido o no sabes comunicar, pues ahí te quedas. Ya pasará algo, ¿no? Y eso quiero es la parte más importante, que tenemos una capacidad de mejora en esos ámbitos brutal. Ya me lo has respondido, pero el carisma, tener carisma, cuando hablamos de carisma, ¿se nace o se hace? Yo creo que se hace, y la parte más importante es que hay muchos tipos de carisma. Antes te comentaba, ¿no? Con compañero Héctor, muy amigo mío, que claro, tenemos diferentes, quizá tipos diferentes de carisma. Por ejemplo, yo soy quizá un carisma un poquito más introvertido, pero es un tipo de carisma. A veces el carisma se piensa también mucho de hablar, pero hay diferentes tipos, ¿no? Y se trabaja 100%. Por ejemplo, alguien que quiera seducir, Ángel, y está en la discoteca o en la playa. Has mencionado que tiene que trabajar su ser, ¿no? Su parte interna. Pero él, por ejemplo, ya está expuesto a estos sitios y quiere seducir. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Que primero se trabaje y no empiece a seducir si se encuentra en una discoteca o una playa? ¿O le darías algunos tips para poder lanzar y ver ese lenguaje no verbal? Claro, yo creo que va a la par, ¿no? O sea, mientras se trabaja, te refieres supongo internamente, en el día a día, también puede empezar a practicar. Porque es muy importante, ¿no? Al final no buscar el momento perfecto, sino también, por ejemplo, si una persona está en una discoteca o en un entorno diario y quiere practicar sus habilidades, eso es perfecto. Porque al final no vas a hacer la primera interacción, por ejemplo, en frío y ya va a ir bien. Yo me acuerdo, mira, la primera interacción en frío que hice de día, yo me acuerdo, me la contaba hace poco también con Héctor, que fue en un FNAC. Y yo nunca había abierto de día. Y la primera interacción, me acuerdo, una chica leyendo los libros, hostia, que estás leyendo, tal. Y yo le pedí en ese momento, no sé si fue el correo pues no, o algo, y temblaba. O sea, le pedí porque, hostia, me va a dar el teléfono, va a haber una segurata, va a haber, pero le pedí el teléfono, me lo dio. Luego tuve una cita con ella. Es decir, si hubiese buscado hacerlo perfecto, digo, si estoy temblando, me voy, ¿no? Pero esa práctica mejora. O si no te hace caso al principio, mejora. Al final es feedback para mejorar tú la comunicación. Y es la mejor manera de practicar las habilidades sociales, la comunicación no verbal es la práctica, el feedback. No hay resultado negativo, porque muchas veces depende del estado de la otra persona. Claro, yo si abro una persona en frío, no sé si esa persona tiene pareja, tiene un mal día. Nunca enfocar la reacción de otra persona a lo que has hecho tú o cómo eres tú como persona. Para mí eso es súper importante, porque creo que mucha gente no lo hace porque piensa, uy, me va a rechazar y me va a rechazar porque no le gusto. Tal, entonces va a afectar mi autoestima. Y es muy difícil, porque conscientemente puedes decir, tiene sentido, pero inconscientemente siempre te afecta un poquito. Y creo que es la primera parte importante para practicar y mejorar. Porque podemos tener indicios de que a la hora de seducir es, digamos, mutuo de la otra persona. Totalmente. Por ejemplo, el tipo de reacción de ella.
el no verbal, ahí podemos ver, ¿no? Yo siempre digo, a veces parece una tontería, pero si la chica se queda a hablar un poco contigo, hay dos opciones. Puede ser cordial, ¿no? Te está respondiendo bien, pero muchas veces solamente el hecho de quedarse a hablar contigo ya es un punto positivo. Porque las chicas también son tímidas. Las chicas a veces tampoco saben cómo reaccionar. Y a veces tampoco hace falta ver unos indicadores muy grandes de interés para que se sienta atracción hacia ti, ¿no? Entonces, eso también es importante. El hecho a veces de la reacción, de, por ejemplo, si te pregunta algo, ¿no? Tú le preguntas algo y te pregunta a ti. Parece una tontería, pero el hecho de no conocer a nadie, a esa chica, y que te esté preguntando algo, tómalo como algo positivo, ¿no? La distancia también, a nivel de comunicación no verbal. Por ejemplo, si una persona está incómoda cuando hablas en frío, enseguida, ¿qué hace? Un paso para atrás, inconscientemente. Muy inconsciente en eso. Uy. No quiere decir que haga un paso atrás y ya sea negativo, porque a veces puede ser un mecanismo de protección. Pero si se queda el entorno tal, o en algún momento tú acortas un poquito, no hace falta ponerte súper delante, pero acortas un poquito y ya no hace ningún paso atrás, es una señal no verbal de comodidad. ¿Y tú, Ángel, has visto que se malinterpreta algunas señales de atracción cuando se intenta seducir a veces? Totalmente. Sí. Y es algo que también ha pasado al principio, o a veces está muy de moda, ¿no? Decir, bueno, hace ese gesto y ya siente atracción hacia ti. Por ejemplo, el típico, ¿no? De tocarse el pelo, tal. Y hay veces gestos que son inconscientes, que una persona lo hace, incluso lo hace porque está nerviosa. No hace falta que sienta atracción hacia ti. Un ejemplo, ¿no? El de tocarse el pelo es muy, muy claro. Puede ser que esté a gusto, pero puede ser también un mecanismo de un poquito de nerviosismo. Entonces yo siempre digo, el gesto de comunicación no verbal, nunca cojas uno por separado, sino en conjunto. Es muy importante, ¿no? Porque al final si ves 2 o 3 gestos positivos, ahí sí. O por ejemplo, si veo que se está tocando el pelo, pero la dirección de los pies está hacia afuera, hacia mí, que los pies son uno de los gestos no verbales que más información nos da. Porque cuando más alejado está del cerebro, menos control tenemos, ¿no? Entonces los pies, yo me fijo mucho en esto, que por ejemplo si están orientados hacia ti o no están orientados hacia ti, también nos da bastante información, ¿no? Y ahí es juntar un par de gestos ahí. Muy bueno. ¿Y la mirada hasta qué punto puede llegar a transmitir? Que antes la has mencionado muy bien y me gustaría profundizar. ¿Cómo podemos utilizar a nuestro favor y hasta qué punto podemos influenciar en la persona que queremos seducir? O sea, de entrada, ¿no? O sea, por ejemplo, la mirada para mí es muy importante. De hecho, que yo creo que el tema de tampoco mantener la mirada como ahí, penetrante, ¿no? Un loco ahí, ¿no? Como tal, pero sí jugar un poco con esto, ¿no? Sobre todo si estás hablando con ella, el tema del contacto visual yo creo que es muy, muy importante. O sea, no hace falta un poco mirarla ahí, pero jugar, ¿no? O sea, al final es transmitir la emoción. O sea, al final la mirada tiene una emoción. O sea, si yo estoy confiado o quiero transmitir eso, fijar la mirada ahí transmite muchísimo. Pero también nos pasa al revés, ¿no? Cuando una chica es confiada y mantiene la mirada, inconscientemente generamos una emoción dentro. Lo mismo para ellas. Entonces yo creo que es muy importante el tema mantener la mirada, incluso transmitir una emoción, decir, parece una tontería por decir, mira, me gustas y sé que vas a acabar conmigo. Parece una tontería, pero esa mirada de confianza inconscientemente se transmite. Y estás transmitiendo confianza sin decirle, no, yo soy así, tengo 3 casas, tal, ¿sabes? Lo puedes transmitir lo mismo verbalmente, pero no verbalmente con tu mirada. Tu mayor reto a la hora de seducir, Ángel, no sé si puedes compartirlo con nosotros, antes me has comentado algunas locuras también, que para poner contexto y para que vean que a veces no todos lo logramos de manera sencilla y todos los que nos proponemos en nuestra vida. No sé si tienes algún caso que puedas compartir con nosotros de esa época que hacíais. De anécdota, por ejemplo, de interacción positiva. A ver, siempre, yo al principio me acuerdo cuando practicaba, siempre como una habilidad, ¿no? Como practicar un idioma, siempre es importante afrontarlo de esa manera. Es una habilidad, no centrarse tanto en el resultado es algo secundario, pero sí que es verdad que al final, cuando vas cogiendo confianza y tal, yo siempre digo que la realidad se te expande. Mira, antes te comentaba, ¿no? Incluso interacciones sociales en situaciones que dices, es imposible conocer a una persona ahí y la acabas conociendo. Por ejemplo, bueno, ponía antes una chica que
en el medio de su trabajo, media hora, parece imposible, ¿no? Porque está pensando en el trabajo, pero conectas y, por ejemplo, acabar besando ahí, en media hora, en la calle, ¿sabes? Que eso yo me acuerdo al principio, parece imposible. Pero como siempre digo, al final, si hay una atracción ahí, da igual que sea una discoteca, da igual que sea de día, da igual que sea cualquier sitio, puede ocurrir. ¿Puede ocurrir que te rechaces? Sí, pero siempre hay que ir con la mentalidad de que puede pasar. Yo siempre digo que hay que ir con la mentalidad que todo es posible. Si hay una conexión y tal. Y tú vas con el propósito de ir mejorando, practicar o te llama la atención esa persona, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos límites o la sociedad te pone límites. No, aquí no es imposible, no la vas a molestar, no tal, o necesitas conocer gente solamente por aplicaciones o bebiendo alcohol, ¿no? O sea, yo creo que al final somos seres sociales y las chicas, si conocen un chico que parece majo, atractivo, pues perfecto. Puede ser en el metro, puede ser en la calle, en el parque, cualquier sitio, ¿no? Porque ¿qué mitos te gustaría desmentir acerca de la seducción o la comunicación no verbal? Por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza es si el chico o la chica es guapa, quizás no te quiera. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, que no te quiera como, por ejemplo… que no te dé ni la entrada de poder seducirla o… Mira, es curioso esto, porque al final yo creo, mira, ya que hablas de esto, yo creo que es al revés a veces. Mira, yo a veces también me ha pasado, mira, ya que hablamos de anécdotas, bueno, a veces una chica andando por la calle que digo, es súper atractiva, incluso yo ver que no está a mi nivel, inconscientemente pienso y digo, hostia, la vas a parar y te va a rechazar. Y la paras incluso más receptiva que una persona que quizá, entre comillas, no es tan atractiva. ¿Por qué pasa esto? Pues cuánta gente es capaz de pararla por la calle bien, ojo, no de lejos y decirle un piropo, ella qué guapa eres y tal, no, eso no, porque ahí no estás mostrando, pero la paras, te pones delante, me acuerdo, me acuerdo la mano, te pones delante tal y dices, mira, me encanta tu energía, cómo caminas. Mira, estaba a punto de no decirlo, pero prefiero decir algo que veo y que puede ser bueno, positivo, que irme y pensando esto, irme a casa. Esa frase tan simple que le das algo positivo, o sea, yo siempre pienso, ¿cuánta gente se lo hace? De manera bien, ponerse delante, con comunicación verbal correcta y tal. Porque, claro, a que están acostumbradas a que digan de lejos o que la gente, claro, ellas ya saben que la miran, ¿no? Entonces, es un mito que muchas veces pasa, ¿no? Decir, no, esa chica guapa está fuera de mi alcance, pero a veces piensa lo contrario. ¿Cuánta gente es capaz de hacer esto? ¿O cuánta gente es capaz de entrar de esa manera, ¿no? Cambia totalmente la percepción ahí. ¿Y qué mitos te gustaría desmentir más? ¿De la comunicación no verbal? Sí. Bueno, el tema, sobre todo a nivel de chicos, el tema comunicación no verbal, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que no quedarse con un gesto importante. Sí que habrá comunicación no verbal, que es algo que es muy trabajable. Yo creo que la gente al final no trabaja suficiente. Por ejemplo, la presencia, la manera de vestir. No es que sea un mito esto, pero bueno, es algo que es muy mejorable. Y yo veo, por ejemplo, mucha gente que podría mejorar mucho su presencia trabajando esa parte. Con detalles, la forma de vestir, tal. Y el tema de mitos es… Que mitos no me viene a la cabeza tampoco mitos así. Mitos en el sentido de eso, ¿no? Yo creo que se ha popularizado mucho el tema de este gesto significa esto. Lo he dicho al principio, escoger el conjunto de gestos. Y Ángel, has mencionado la vestimenta y muchos se estarán preguntando, pero Ángel, dime, me gustaría mejorar mi vestimenta, por ejemplo. ¿Qué tipos de errores? El tipo de errores es el primer error es dejarlo, mira, visto como a mí me gusta, ¿no? Es el típico error. Vale, como te gusta, está bien, pero quizá no es la mejor versión. Tú te puedes vestir como te gusta, pues en ciertos momentos, ¿no? Pero si vas a algún sitio o para conocer, que mejor que sacar tu mejor versión. Y hay maneras de vestir que nos hacen ver más atractivo que no. De la manera que el corte de pelo o que cualquier cosa, ¿no? Es difícil general porque depende mucho de cada persona, pero la combinación de colores, por ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo. Yo sé, hay gente que combina los colores muy mal. Pequeños detalles, ¿no? O el tipo de cómo le queda la camisa. O el tipo de… a veces pequeños atuendos, ¿no? Que llevas. Son cosas que puedes ir añadiendo que te mejora al final tu presencia. Y al final, cuando cambias tu presencia, cambia tu percepción de atractivo hacia la persona. Yo siempre digo, al final, la combinación de colores es muy importante.
y bueno, depende de la persona cómo le queda mejor, ¿no? Depende de la percepción física y todo. Porque hay alguna combinación, sé que influye, ¿no? También en función de la persona, ¿no? Un Claro. poco y el contexto, pero ¿hay algún estilo que puedan seguir? Mira, hay un estilo muy simple para decir algo no concreto aquí la gente pueda empezar a mirar. La gente a veces piensa, uy, para mejorar mi presencia tengo que ir a comprar ropa cara. No hace falta, no es una percepción, ¿no? Por ejemplo, hay ropa en mango de colores muy, muy simple. Ropas claras, combinas con ropa negra, tal, unos zapatos bien, con esa presencia es suficiente. Combinar los colores. Un ejemplo, ¿no? No hace falta tampoco ir a comprar a, yo qué sé, a Hugo Boss o este tipo de marcas más caras. Combinación de colores, bien, buenos pantalones, camisa, tal, y listo. Porque realmente es tan importante la primera impresión, Ángel. Es importante. O sea, yo creo que es importante porque no podemos evitarlo. No, sé que hay estudios de eso, no me sé los estudios, pero hay estudios que demuestran que, hostia, cómo sentimos atracción. Creo que los chicos sentimos atracción hacia la chica en cuestión de segundos, ¿no? O sea, me atrae o no, y creo que las chicas eran un poquito más, pero enseguida, no tanto me gusta o no me gusta porque lo podemos cambiar, pero sí que me llama atención o no me llama atención. ¿Y eso cómo es? Pues la presencia. La manera de vestir, la manera que te mueves, no tanto de vestir, pero cómo te mueves, cómo tú, lo que subcomunicas. O sea, y eso lo podemos trabajar. Por ejemplo, entras a una discoteca, un ejemplo. ¿Cómo entras? En tu entorno, ¿cómo te estás relacionando? Eso de alguna manera se ve y transmite más atractivo o menos. Que si la persona entra ahí con la cabeza baja, tal, mirando, tal, o su grupo de amigos que no hablan. Y eso, inconscientemente, ya genera atracción. O, por ejemplo, en el ambiente social. O incluso, Abraham no me gusta hablar por lo social. O por la calle. ¿Con qué energía anda la persona por la calle? Eso de alguna manera parece tontería, pero genera un poquito más de atracción inconsciente. Estoy hablando inconsciente. O, por ejemplo, vas a una cafetería, entras a una cafetería, ¿cómo entras? ¿Con qué energía? ¿Cómo saludas al camarero, a la camarera? Estoy seguro que una chica sentada en el fondo con su tal, ve esto y la energía siente más atracción. Aunque no hables, ¿eh? ¿Cómo entra esa persona que si no entra de esa manera? Y eso es trabajable. Y Ángel, me viene a la cabeza ahora que antes lo has mencionado, el tema de las aplicaciones. Sí. Es algo que no se ve, digamos, que puedes sentir, ¿no? La comunicación no verbal, a lo mejor escrita, que es otro tema que me gustaría que profundizases. Pero sí que es verdad que no podemos ver la persona, ¿no? Y ahí la comunicación no verbal queda como... Queda de tal, pero hay una comunicación verbal que también hay, que son las fotos. Que eso sí que no es lo mismo, pero es trabajable. Por ejemplo, una aplicación, ahí evidentemente lo que hay que trabajar, y más si en un hombre, es el tipo de fotos que tú pones en esa aplicación. ¿Por qué? Porque todo transmite, todo subcomunica. Claro, si yo pongo fotos mal vestido, o yo qué sé, o de viaje, yo qué sé, con algo aquí al lado de Costa Brava, no es lo mismo que una persona que, yo qué sé, tiene una foto de algún viaje más o menos chulo, en un ambiente social, o por ejemplo, hablando delante del público, o una vistiendo bien, que queda bien, está subcomunicando no verbalmente también un tipo de estilo de vida. Que es lo que atrae al final. Al final lo que atrae al final es la percepción que se imagina de ti. Aunque luego sea más real o no. Pero al final es inconsciente. Lo inconsciente no lo podemos evitar, ¿no? Es como si yo me atrae una chica, lo que me atrae es que sea atractiva e inconscientemente seguramente es que puede ser madre de mis hijos. Aunque yo no quiera tener hijos, pero inconscientemente eso es lo que me atrae. Depende cómo sea, cómo vista, cómo todo, físicamente y tal. Lo mismo ellas. Quizá no quieren tener hijos, quieren pasárselo bien, pero si transmites eso de ser un hombre proveedor, protector o con valor, listo, lo vas a traer. Es como un currículum al final. Es un currículum y eso es trabajable, evidentemente, y más en un sitio que hay tanta competencia, ¿no? Porque al final es muy fácil crear un perfil y hay que desmarcarse. O sea, la gente que trabaje o que quiera conocer gente en aplicaciones, hay que trabajar esa parte 100%. Porque las fotos. ¿Tú lo ves correcto ligar por aplicaciones? Yo lo veo, mira, lo veo bien siempre que sea un complemento. Yo creo que está bien y hay aplicaciones mejores y peores. Yo creo que la parte presencial es muy importante porque creo que cada vez, y más con las aplicaciones, hay menos competencia. Por ejemplo, hay sí, verá que de noche pues, va a seguir estando, pero bueno, siempre, ¿no? Quien entra de noche a veces sin beber o a las primeras horas de la noche, no a las 3, 4 de la mañana, un ejemplo, o de día.
quién entra de manera correcta, no desde lejos o con amigos, te desmarcas. Pero sí que verá que la aplicación es un más a más. Al final, el tema internet, si se puede aprovechar y lo tienes ahí, tampoco le gastas mucho tiempo, pero es otra forma de conocer gente. Interesante. Y hay aplicaciones interesantes. Por ejemplo, esa nueva que han puesto ahora que se llama Hinge, ¿no? Hay hay personas con buena vibra y tal, por ejemplo. Es una manera también ahí. O Instagram, ¿no? Instagram, si tienes un buen perfil, lo trabajas bien con fotos, es otra manera de conocer gente. No tu propósito principal, evidentemente, pero trabaja bien el perfil, un ejemplo. Y eso que a veces quieren aparentar algo que no son. Claro, en las fotos, por ejemplo. Claro, ahí está el kit, ¿no? O sea, tampoco. Sí que es verdad que puedes. Es como el tema de la percepción, ¿no? O lo que quieres percibir, que tampoco sea algo que no sea nada contigo. O sea, pareces millonario y luego no lo eres, ejemplo. Pero sí que puedes comunicar un buen estilo de vida que lo puedes permitir. ¿No? Es como, yo qué sé, chica, se viste bien de noche, quizá no es así, sin desmaquillar con la luz. No quiere decir que, hombre, si es muy exagerado, quizá dices, hostia, no lo hagas tan exagerado porque te marca mucho. Pero bueno, si te arreglas un poquito, aunque no sea lo mismo, pues ayuda, ¿no? Lo mismo con un chico. Ángel, de algún modo u otro, los nervios a veces nos delatan, incluso nos bloquean. Sí. Y sé que tú eso lo ves a la perfección, ¿no? Con la comunicación no verbal. Para una persona que tiene nervios, ¿cómo los puede controlar en el primer paso? Y cómo podemos ver también si la persona que nos quiere seducir, si está con nervios o no, para a veces darle la oportunidad, ¿no? Para la chica, ¿no? Mira, el primer paso, si una persona siente nervios, que al final es normal, natural, incluso yo siento nervios a veces cuando. Natural, porque es algo natural, ¿no? Primer parte es para mí el propósito, y remarcarlos. Yo creo que estamos en una sociedad, y más también las interacciones sociales, que si te va bien esa interacción, ha ido bien, si no respondo bien, es negativo. La primera parte mentalmente es cambiar esto. O sea, lo que se llama el propósito, ¿no? O sea, yo voy ahí, me acerco a una persona. Primer propósito tiene que ser realmente mejorar, aunque parezca cursi, pero mejorar como persona. Y es así. Yo siempre digo, si tú te acercas a una persona en frío, sin beber, sin alcohol, para mí mejoras como habilidades de comunicación, de atrevimiento, o sea, te ves más atractivo, aunque la chica no se pare. Entonces, eso primero es lo que hay que reforzar positivamente. Porque mucha gente a veces dice, o sea, no se ha parado. Y la gente lo refuerza negativamente. Uy, lo he hecho mal, me habrá visto tan mal. Reforzarlo positivamente y decir, mira, he tenido el atrevimiento de acercarme a una persona en fría. ¿Cuánta gente no es capaz de hacerlo? Primero, seguramente he mejorado la manera. O comunicación verbal. Estoy practicando comunicación no verbal. He parado, por ejemplo, de una manera, ¿no? Mucha gente para a una persona en frío y enseguida, hola, ¿qué tal? Una pregunta. No, es mucho mejor parar, pausa y luego hablar. Un ejemplo, ¿no? Porque es mucho más atractivo a nivel de comunicación no verbal hacer esto porque transmite más seguridad. Ejemplo, vale, si tú has practicado esto, aunque no se ha parado, perfecto, premiate porque estás mejorando la comunicación no verbal. Y el segundo punto, aunque estés nervioso, juégalo. Porque también es atractivo. Yo siempre digo, es más atractivo a veces hacerlo nervioso, que te perciba un poco nervioso, que una persona que parece que sea James Bond. ¿Por qué? Pues una persona que parece que sea James Bond parece que, hostia, o es un actor o lo ha hecho tantas veces que no va a sentir especial. En cambio, una persona que está un poco nerviosa y lo comunica, mira, estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a hacer esto, pero te he visto y tal, que realmente se sienta, es muy atractivo esto. Y entonces a veces enfocarlo, ¿no? Es decir, comunicarlo. Y la segunda parte, la parte de pregunta, no sé qué era, de. Que a veces. ¿Cómo percibirlo? O cómo detectarlo. Sí, no, por ejemplo, que muchas veces sientes los nervios de la otra persona que está intentando seducir y eso te genera rechazo. ¿Cómo puedes generar como una oportunidad? Vale, en este caso quizás sería más de la chica hacia el chico, ¿no? Pero claro, si ves una chica nerviosa, incluso es positivo. Porque si ves que tú entras o estás hablando de una chica que está nerviosa, ya sabes que la traes. Para mí, ¿no? Porque, hostia, está ahí. En cambio, al revés, si la chica ve al chico nervioso, que es un poco diferente, ¿no? Porque hay la percepción más que el chico tiene que ser confiado. Hombre, yo ahí la chica haría que se sintiera cómodo, ¿no? Como hablando sobre ella o haciendo alguna pregunta para que la persona se sintiera un poco cómodo y quitar un poco esos nervios, ¿no? Porque, Ángel, muchas veces las personas que están intentando mejorar, digamos, su comunicación no verbal y seducir,
se piensa que tiene que cambiar su personalidad Claro. y eso a veces les genera como un conflicto y que no se da ni el permiso porque lo ven como muy lejos o no se identifican con eso. ¿Tú qué piensas de esto o cómo pueden mejorarlo? Claro. No, al final es muy importante. Cada persona es un poco diferente. Es dentro de su yo, como siempre decimos, sacar su mejor versión, pero dentro de su yo, ¿no? No intentar emular. El ejemplo que poníamos antes. Si yo soy una persona más introvertida, lo que no voy a hacer es intentar parecerme una persona extrovertida cuando para mí supone mucho esfuerzo hacer esto. O sea, un ejemplo, a mí, ser una persona súper extrovertida en ambientes sociales, discoteca, me supone un gasto tan grande de energía que acabo agotado. Entonces no es sostenible a medio o largo plazo para mí. Sí que puedo, dentro de, por ejemplo, de mi timidez, ser un poquito más social, salir de mi zona de confort, sacar mi mejor versión. Pues yo puedo ser un tímido más extrovertido, pero no súper extrovertido, ¿no? Entonces, para mí es súper importante cada persona que se conozca. El conocerse es fundamental en cualquier área, ¿no? Entonces, conocerse, sus partes positivas, sus partes quizá no tan positivas, pero que pueden ser positivas, ojo, e intentar dentro de ese baremo, intentar sacar su mejor versión o mejorar la comunicación de esa parte. Y listo. Pero sí que verá que no quedarse con, bueno, tampoco, ojo, no ir al extremo contrario y decir, no, yo soy así. Por ejemplo, yo soy tímido, entonces yo no voy a abrir a ninguna persona. Un error. Me estoy escudando a mis, entre comillas, parte no tan positiva para no hacer una acción, ¿no? Eso, cuidado con esto. O no, veo esa chica es mucho más guapa que yo, entonces no la voy a abrir. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, cuidado. Porque muchas veces nos ponemos muchas excusas a nivel inconsciente para no salir de la zona de confort. Al final, el cerebro, lo que menos le gusta que es gastar energía. Entonces, cuando sales un poco de tu zona de confort, ya las excusas vienen en la mente, y es imparable, ¿no? Y ahí es donde entra lo que comentábamos antes de decir, vale, hazlo no tanto por un resultado, sino por trabajar en tu mejor versión. Porque cuando haces esto, hagas lo que hagas, el resultado va a ser positivo. Si lo haces siempre por un resultado, ¿qué pasa? Dependes de algo externo. Cuando tengas un mes, 2 meses, que eso, por ejemplo, en seducción pasa, porque no hay seductor infalible, hay momentos de mejores rachas, momentos de peores rachas, pero si te enfocas en el resultado, cuando tengas una mala racha, vas a decir, uy, te deprimes, entre comillas. Y yo veo la seducción, que es el primer paso, Ángel, luego viene el segundo paso, que es la relación, ¿no? Y muchos solo se quedan siempre en el primer paso, ¿no? Seducir. Para ti, ¿qué es una relación sana, Ángel? Para todas esas personas que luchan, aprenden todas estas habilidades, logran seducir, tanto al chico como a la chica, y luego se encuentran con la otra parte, ¿no? Que es una relación sana. Para mí una relación sana, sobre todo la parte más importante es primero definir cómo quieres tú una relación, ¿no? Porque al final mucha gente no lo define. Mucha gente dice, bueno, yo quiero tener una novia que me guste físicamente y ya está, y con esto tal. Pero luego no definen cómo quiere ser su tipo de relación, un ejemplo, ¿no? O sobre todo el error que comete mucha gente es dejar, o sea, permitir hacer cosas al inicio de una relación que luego al cabo de un año no permitirían. El tipo de ejemplo de, no, al principio no salgo con mis amigos, estoy solamente pendiente de ti, pero hay un momento que te va a apetecer quedar con tus amigos. Claro, si eso al principio de la relación no lo ¿sabes? Estabas solamente con ella, no habías tus amigos y luego quieres ver tus amigos, eso va a crear un conflicto ahí. Entonces, muy, muy importante para definir las cosas que tú valoras de ti mismo y que no dejas de hacer por una relación. Muy importante. Es decir, que la relación te sume, pero no te llene del todo. ¿Vale? O sea, hay mucha gente que, vale, hay una relación, ponen toda la relación y ya mal. Entonces, para mí, la parte importante de una relación sana y que sea duradera es lo que yo llamo el marco, es decir, qué cosas tú valoras, que no dejas por una relación, evidentemente se engloba, o englobas en tu sitio de amigos, tal, pero no dejar cosas que a ti te gustan por una relación, incluso mantenerlas al principio. Y la comunicación, ¿no? La comunicación, tal, muy importante. Porque tú, es que es clave. ¿Ves que se comete un error a la hora de seducir, de no conocer a la persona totalmente. Y luego, por ejemplo, darte cuenta de estas cosas? Totalmente, porque al final, bueno, eso se habla, ¿no? Bueno, los expertos más de eso, la parte cerebral lo dicen mucho, ¿no? Que hay algo a nivel subconsciente cuando llega a esa fase de enamoramiento de, no sé si duran 6 meses, un año, o gente dice 3 años, pero claro, haces cosas que al cabo de 2, 3 años no harías. Pues se baja un poco esto, es inconsciente. Entonces, claro, es muy importante tener esa estructura a nivel mental, ese marco, de saber lo que uno quiere y transmitirlo.
Porque si no, si hay una descompensación muy grande del inicio de la relación a lo que haces luego, es lo que luego ven las discusiones. Ah, no, es que ahora nunca me llevas. Ah, es que antes me llevabas siempre a cenar cada fin de semana y ahora no. ¿Sabes? Entonces yo creo que es muy importante. Y eso es la parte del subconsciente, que claro, al principio mucha gente cae en esa fase de enamoramiento, de hago todo, pasión, pasión, pasión. Cuando se baja un poco la pasión, claro, si dejas de hacer cosas tal o no lo comunicas, ¿vale? Pues lo puedes comunicar bien luego. Ahí es cuando mucha gente al cabo de, bueno, creo que la mayor parte de relaciones al cabo de 2-3 años fracasan o se separan. Yo creo que es por eso. Al final es la falta de conocimiento y la falta de entender un poquito el cerebro humano. ¿Y cómo crees que influye el entorno? Porque yo sé que, por ejemplo, antes hemos hablado, ¿no? Un poco, nuestro entorno nos ha definido, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que influye el entorno en nuestra vida social? Uf. Para mí muchísimo. Mira, cuando yo empezaba el tema de la seducción, habilidades sociales, me acuerdo, yo siempre digo, si no hubiese sido por un entorno, es decir, gente que también quería mejorar esa parte, a ver, nunca se sabe, ¿no? Pero yo creo que no hubiese mejorado tanto, ni mucho menos. Yo creo que es súper importante. Al final, cualquier cosa que hagas, tener un entorno de gente que quiere hacer en tu mismo punto, mejorar esa parte, cualquier área. Si quieres hacer deporte, pues, con gente que haga deporte, ¿no? O mejora físicamente. Hablar idiomas, lo mismo. Hablar en público, lo mismo. En temas sociales, si alguien conocer a gente que quiera mejorar esa parte es fundamental. Porque al final son sinergias. Hay momentos que estás peor, ¿no? Un poquito más tal. Y el hecho de tener otra persona que te empuja un poquito, hostia, pues te ayuda. O al revés, ¿no? Y eso te vas como impulsando o aprendiendo. Y es una manera también de reforzar mucho, que hablaba antes, el propósito interno. Ya no lo haces tanto por externo un resultado, incluso tiene cosas positivas solamente el entorno de que quieras mejorar. Pues por eso en cualquier área que quieras mejorar, el entorno es tan importante, encontrar tu grupo de iguales, ¿no? Porque se habla mucho. Porque tú, Ángel, tu mayor batalla interna, si la puedes compartir con nosotros, que te haya hecho cambiar y tomar un camino u otro, porque a veces nos define, ¿no? Esa batalla, ¿no? Sí. Mira, yo me acuerdo al principio cuando me di cuenta que necesitaba mejorar la área de seducción. Mira, me acuerdo una anécdota muy, muy interesante. Yo estudié fisioterapia de 18. Fui a Manresa, ¿vale? Yo vivo en Barcelona y Manresa, pues ahí todo el mundo pues, vive en pisos de estudiantes, ¿vale? Época universitaria, fisio, que es una carrera donde, bueno, las clases vas en ropa interior, practicando masajes, tal. O sea, el entorno para seducir era fácil. Cada jueves fiesta universitaria y tal, ¿no? Claro, yo era muy tímido. Yo casi no creo que había besado a una chica en toda mi vida en ese momento. Y yo me acuerdo una anécdota de una chica ahí de mi clase, una fiesta universitaria ahí. Lo típico de ella te daba muchas señales no verbales. Incluso me acuerdo, me cogió de la mano, vamos a tomar algo. Y yo, bueno, lo ves ahora, es más claro imposible. Y yo no atreverme. Ahí. A ese punto fue, me acuerdo, fue un punto de inflexión de dolor de decir, al final de la noche, tal, no pasó y luego ya perdió el interés. Y dije, hostia, aquí hay algo que trabajar. No puede ser que por muy tímido que tú te consideres, veas esas señales de interés, porque ahí lo ves claro, y no te atrevas ni cómo lo hago. ¿Sabes? Yo esperaba incluso que ella diese el otro paso tal, ¿no? Y ahí fue un punto de inflexión muy grande para mejorar esa parte de habilidades sociales, de atreverme más y todo, ¿no? Y fue justamente, curiosamente, cuando empecé a buscar más cosas de desarrollo personal, ¿no? Empecé Tony Robbins, luego un poco Mari Luna, y ahí empecé a practicar esa parte. O sea, yo creo que el punto es a veces de cada persona de dolor, ¿no? De una temática te hace a veces de decir, bueno, hay que hacer un cambio. Ahora sí o sí, ¿no? No puedo seguir de esa manera. Algo que analizo mucho, que todos los que habéis venido, a través de esa batalla interna, ¿no? De dolor, habéis sabido transformarla. Sin embargo, hay muchas personas que, por eso damos este mensaje, que se quedan como bloqueados, claro, tanto en el ámbito de las relaciones como en cualquier otro ámbito, ¿no? ¿A ti cómo te ha afectado eso? Por ejemplo, ¿a ti te afectaba más, por ejemplo, en el ámbito de relaciones, pero te ha afectado también a nivel personal en tu vida? Porque la timidez, yo también era tímido, claro, y quieras totalmente. o no, te cuesta expresar. No sé si también te ha afectado. Totalmente. Luego el área, por ejemplo, la carrera, ¿no? El área de comunicar con los compañeros de trabajo y de estudiantes, ahí también afectaba de alguna manera, ¿no? Al final tenías tu grupito de 2, 3 personas, 4 que hablabas más, pero por ejemplo, cuando había un entorno, una cena, un tipo de cena, ¿no? De chicos, chicas, te afecta porque no te atreves más a hablar, ¿no? Entonces es un claro ejemplo que también te afecta en todas las áreas. O sea, al final te va afectando un poquito el autoconcepto, la va reforzando.
Y al final cualquier edad se puede trabajar, ¿no? Pero sobre todo cuando eres joven, que creo que hasta los 24 años el cerebro no se acaba de formar del todo, mucho mejor. Cualquier edad se puede. Pero cuando eres joven, métele más caña aún. Porque una persona que nos esté escuchando, Ángel, si has sentido eso, lo que tú has sentido, por ejemplo, y a día de hoy todavía se siente, e incluso digamos que tiene más de 40 años y se siente identificado, ¿qué le dirías para poder dar esos primeros pasos? Los primeros pasos, primero, ser consciente. Para mí el segundo paso, muy importante, el tema de creer que se puede. O sea, es la parte más importante en cualquier área. Y luego encontrar un mentor. Entorno está bien, pero un mentor. Para mí la parte del mentor es súper importante. Una persona que ya ha pasado lo que tú has pasado, o más o menos similar, y decir, hostia, al final es emular o escuchar a esa persona, o que me dé consejos, o tal. O sea, es la parte más importante. Porque al final, en cualquier área, ha habido casos de gente que ha mejorado lo que tú quieres mejorar. Muchas veces la búsqueda, ¿no? Y hoy en día, que es más fácil buscar, es fundamental. O sea, sacar un poco el ego, ¿no? De decir, yo soy así, me ha tocado vivir. No. Sacar esa parte, ir a esa parte y decir, quiero mejorar y encontrar para mí un mentor importante. Y ahora que mencionas el ego, ¿cómo crees que nos afecta a la hora de relacionarnos, de seducir? Muchísimo. Y más en el hombre, muchísimo. El ego masculino, eso, ¿no? Del rechazo. Uy, no, esa chica no me va a rechazar. Mira, una cosa que yo aprendí mucho al principio es dejar el ego a un lado, entender que muchas veces la seducción, la relación es un juego. Yo siempre digo, muchas veces, ya que hablamos de esto, una chica no te rechaza, o al revés también, realmente no te está rechazando a ti, porque no te conoce realmente. Porque yo voy a una calle, una discoteca, te rechaza, ¿qué te está rechazando realmente? Ese personaje, entre comillas, de ese ambiente, en ese momento, tal, pero no sabe de ti tus valores, lo que te has esforzado, tal. Solamente yo siempre pienso, o una creencia que me gusta mucho, esa chica que te rechaza en ese momento, seguramente en otro entorno estaría encantada contigo. Entonces no te lo tomes como algo personal, deja el ego del lado, incluso si hay un rechazo, disfruta, diviértete de esto y ya está. Entonces dejar un poco ese ego, ¿no? Decir, no me rechaza, tengo miedo, no, me va a afectar como identidad masculina. Yo creo que es de las cosas que más afecta o lo que hace que muchos chicos no se atrevan. Y es así. Porque tú, ¿cómo lo has trabajado, Ángel? Yo sé que es algo que es no tan sencillo para todos. Tienes que tener una conciencia muy brutal y para mí tienes que incluso trabajarlo de manera constante, porque si no puedes volver a recaer. ¿Tú cómo has logrado gestionar o más bien tomar esa conciencia para apartar ese ego que muchas veces nos bloquea, tanto a nivel personal como en lo profesional también? O sea, en el tema de interacciones o en general. Sí, en general, digamos, pero sobre todo en la parte esta que a ti te sirvió de interacciones. De interacciones. Sobre todo entender eso, de que para mí una parte importante que no casi nada tiene relación a algo a ti. O sea, y es así. O sea, al final la gente tiene sus problemas, tiene sus cosas y lo llamamos todo demasiado todo personal, ¿no? O sea, eso me ha dicho porque a mí me afecta a mí, ¿no? Casi nada, o sea, casi nada tiene relación a ti. Es como alguien que escribe algo, un hater, ¿no? Ni te conoce nada, ¿no? Es dejar esa parte e intentar estar lo más presente posible. Y el tema de interacciones también funciona muchísimo. Es intentar estar en el momento presente, que es el estado estar en estado, lo que se llama un poquito en la seducción, en el momento, divirtiéndote y sacar esa parte de tu yo a lo que está pasando al momento. Y ver la parte ahí, ¿no? Que cuando más interno estás en tus pensamientos, para mí más refuerzas tu ego, ¿no? Bueno, parte. Bueno. Entonces, al menos a nivel de interacción, una persona si lo escucha, que es súper importante es sacar de tu yo, ir a la parte externa, divirtiéndose y que seguramente lo que pase en ese momento no tiene en relación a ti. Muy bueno. Muy bueno. Has mencionado que antes eras tímido. Bueno, lo soy aún, pero diferente. ¿Ahora en qué sentido lo eres? ¿Ahora mucho? O sea, en el sentido que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En un ambiente social, quizá no estoy tan a gusto hablando todo el rato. Soy tímido. Me atrevo a hablar, si tengo que dar opinión la hablo, pero quizás estoy más cómodo estando más callado. Y eso es perfecto, porque muchas veces no es negativo, ¿no? Entonces, el carácter es más introvertido, pero un introvertido no que no me atrevo a hacer algo, me atrevo, pero quizás estoy más cómodo escuchando, un ejemplo. ¿Tú crees que se malinterpreta la timidez a veces con una persona que es como no la respetan tanto, se quieren aprovechar de ella? No sé si las relaciona, porque yo lo he ido relacionando a lo largo de mi vida y son personas que, lo que tú has mencionado,
tienen una inteligencia emocional brutal, se autoconocen y saben lo que incluso piensas tú. Lo que pasa es que solo les faltaría expresarse. Claro. Es eso. O sea, es el tema que hay diferentes tipos de timideces. Si hay una timidez que no te expresas o a veces te quieres expresar y no sabes cómo hacerlo, ahí eso hay que trabajar. Pero no pensar que soy tímido es malo. ¿Sabes? Es aprender a comunicar, aprender a hacerlo y listo. Pero ver la parte positiva de serlo, porque yo creo que el primer paso es ver la parte positiva de serlo. ¿Sabes? Porque el pensamiento es muy dual, ¿no? Es decir, soy extrovertido o soy introvertido. O tal, tengo redes sociales o no tengo redes sociales. No, hay un parámetro muy amplio que se puede trabajar en diferentes parámetros. Y en la comunicación no verbal, Ángel, ¿es cierto que el mantenerse callado es la mejor arma? Hombre, si lo haces en cierto tiempo, sí. O sea, si te pasa, todo está en su calibraje, ¿no? Pero sí que es verdad que el silencio a veces o la pausa es súper, súper, súper potente en la seducción. Muy, muy potente. Porque se comunica mucho. O sea, al final la atracción, ¿cómo se da? Se da por emociones. Y a veces cuando hablas, tú puedes generar emociones, pero cuando no hablas, a veces cuando más emociones generas. Ejemplo, estás en una cita, estás hablando bien, tal, y un momento te quedas callado ahí mirando un poquito. Y ella también se queda, seguramente va a reír un poco nerviosa. Ese momento, seguramente generas más emoción en ella, con nerviosismo ahí tal, y eso es atracción. Y al haberte quedado callado un poquito de pausa, seguramente hace más que no le está explicando, mira, yo hago esto, tal, lo otro, es que soy tan bueno, la semana que viene tengo una comida de trabajo. Esa pausa genera mucho más atracción. Porque genera una emoción. Al final la atracción es emociones. Y ahora que hablas de bueno, cuando muchos son buenos, se llevan, por ejemplo, la hostia, en el sentido de que caen en la relación de pareja, la friendzone, ¿no? Como amigo, y luego se demonizan el ser bueno. Es decir, luego intentan ser malos para gustar. Claro. No sé si has visto casos así. Sí, y sí, ¿qué sí, piensas de...? A ver, el tema es como el tema ser bueno. O sea, ser bueno es positivo. Es bueno. Es bueno, le iba a decir, pero sin pasarte. O sea, ser bueno significa estar pendiente, por ejemplo, de ella todo el momento. Por ejemplo, ¿no? No significa aceptar cualquier cosa. No significa responder enseguida los mensajes. ¿Sabes? Entonces, es a veces ser bueno no significa aceptar todo porque al final se aprovechan o no genera atracción, ya hablamos de seducción. O sea, es al final también sacar tu parte un poquito de. No sé cómo llamarlo, pero un poquito de a veces de, bueno, primero mí, voy a pensar un poquito en mí y luego ya voy a ver lo otro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O sea, a veces yo al principio también, cualquier mensaje enseguida respondía inmediatamente. O una chica, ¿no? Respondía, no, tarda 2 días en responderle. O no respondes al momento. O déjala en visto, ¿no? Ya la responderás después. No sé, ser bueno significa responderle al momento. Porque Ejemplo, esto ¿no? es un temazo, porque muchos dicen, por lo que he podido ver, si no la contesto, ella por su ego ya me va a dejar. Y luego ya... Mira, yo siempre pienso, sí, mejor. O sea, siempre que hay una comunicación tienes que estar dispuesto a perderla. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a que si no le contesta al momento, o si responde el día siguiente a perderla, mejor. Muy bueno. Tienes que estar dispuesto a perderla. Porque si no, ya has perdido el juego. Y es un juego que a veces los chicos a veces no tienen, es atractiva y ya lo tiene todo ganado, ¿no? No. Tiene que ser ahí un juego un poquito que ella también perciba que es un reto para ella. Yo en la descripción, Ángel, dejaré tus enlaces, ya lo sabes, para que les enseñes cómo jugar a este juego. Sí. Que les va a encantar. ¿Y por qué crees que es importante la escucha? Es decir, yo veo, sobre todo en muchos hombres, que a las chicas yo creo que hablan más que los hombres. Y los hombres no nos cuesta mucho escuchar. ¿Que nos cuesta o no nos cuesta? Nos cuesta. Sí. ¿Hasta qué punto crees que es importante y cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Yo creo que es importante al final, porque al final conoces más a la otra persona. Puedes también lo que se llama cualificar, ¿no? O sea, al final también una chica están muy acostumbradas a que les digan me gusta esto de tu físico, que al final es lo que más resalta. No tanto por cosas que hacen o que dicen o su personalidad, ¿no?
Y el tema de eso lo vas a saber escuchando. Entonces, a veces para enamorarla, para si hablar del tema de enamorarla, te va a servir mucho más cualificarla o transmitir que te llama atención por algo que dice, que hace, que no tanto por lo como es. Porque lo que dice, lo que hace, seguramente se lo ha ganado más ella. Y el tema de escuchar, pues es el... Yo creo que primero es ser consciente porque es importante. Primero que porque vas a conocer más a la otra persona. Te va a servir más para saber si te gusta o no te gusta. Y luego para que luego si tú transmitir vas a tener más información sobre la otra persona. Claro, si yo no sé cuáles son sus valores o qué le gustan, su manera de pensar, realmente yo como identidad, no sé si esa chica, por muy modelo que sea, yo voy a estar cómodo con ella. Porque, bueno, puede estar muy bien físicamente, pero para tener citas, para verla como pareja, no es suficiente, ¿no? Porque tú, ¿cómo crees que está afectando a día de hoy la energía masculina y femenina, Ángel? Yo creo en la parte, sobre todo las interacciones, en el tema de falta de que el hombre tome la iniciativa. Y yo creo que eso es importante, ¿no? El tema de no dejar a veces ese discurso de o que se vea mal que el hombre, por ejemplo, yo qué sé, que pare en la calle, un ejemplo, ¿no? Que ahora va a ser un acosador o va a venir un grupo de feministas a no sé qué, ¿no? No, eso es atractivo. O sea, y si ves algo y lo haces de manera correcta y tal, ¿no? O el hecho a veces es un tema un poco ahí, ¿no? Pero hay muchos hombres que a veces tienen miedo un poco de insistir. O sea, es un tema un poco ahí porque evidentemente si la chica no te está diciendo que no y tal, es un no, pero a veces un poco de ese juego de seducir tal es parte de la energía masculina o parte de seducir. Todo está en el equilibrio, evidentemente, ¿no? Pero no, si dejas esa parte, hay muchas interacciones que vas a perder. Es decir, por ejemplo, una chica al principio no me yo qué sé, no muestra interés, no significa que sea un no. Porque tú crees que a las chicas les gusta que se les insista. Es que hay una parte que sí. Para mí, Vale. pues una parte que sí, porque al final también que demuestra, entre comillas, o sea, hay maneras y maneras, evidentemente, ¿no? Hay maneras de que una chica te diga que no, hay una manera que tal, pero si tú insistes un poco, juegas de manera divertida, lo que transmites que es seguridad, confianza. Seguridad, confianza, entre comillas, ¿no? O que sabe un poco lo que quiere. Entonces, ellas muchas veces no valoran tanto lo que haces, sino tu reacción respecto a lo que haces. Un ejemplo, si yo abro una chica en la discoteca y al principio me dice, oye, ¿qué tal? Le digo algo y me dice, ay, estoy aquí bailando con mi amiga. Bailando con mi amiga. Si yo me voy, ¿qué demuestro? Depende de cómo lo diga, ¿eh? Si me dice, no, estoy aquí bailando con mi amiga, pero yo sigo un poco jugando, ahí demuestro que me lo estoy pasando bien, que tengo confianza, porque yo estoy acostumbrado que quizá me hablen más, transmite muy diferente a que si yo me voy, no, me ha rechazado. Entonces, evidentemente hay parámetros, ¿vale? Pero sí que la insistencia un poquito es masculina y es atractivo. ¿Hay algún lenguaje no verbal peligroso, Ángel, que tenga? ¿De respeto al chico? Sí, hombre, sí, claro. Al final. Mira, el lenguaje no verbal más complicado es lo que se llama el contacto físico. El contacto, ¿sabes? De tocar. Porque es lo que más transmite, porque al final somos seres sociales, de tocar, energéticos, todo. Pero también más complicado, porque también entras ya en el cuerpo de otra persona. Pero esa saber hacerlo bien, porque el contacto físico es súper importante. Si tú, por ejemplo, en una interacción, una cita, no tocas, tocar no significa tal, pero pequeños toques, contacto tal, muy mal. Porque me lleva a una pregunta que, por todo lo que hemos ido hablando, Ángel, y es, ¿qué es lo que moldea realmente nuestra comunicación? Has hablado antes de nuestro ser, pero si tú tuvieses, con toda la experiencia que tienes, definir qué es lo que realmente moldea nuestra comunicación. O sea, ¿qué moldea? ¿Cómo vamos trabajando? Sí, cómo incluso vamos hablando. Es decir, muchas veces no hablamos por lo que hemos mencionado durante el episodio, ¿no? Por nuestras inseguridades y tal. Pero ¿qué es lo que va moldeando, ¿no? Que mejoremos o que empeoremos. Bueno, yo creo que al final nuestras experiencias y las experiencias que vivimos en nuestro entorno.
al final va moldeando un poco nuestra comunicación o al final todo lo que percibimos, ¿no? Va moldeando un poquito cómo somos, cómo nos comunicamos, el nivel energético también, el entorno. O sea, claro, si yo salgo con gente que tenga energía muy baja, mi comunicación también se va a ir de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que se moldea un poquito con nuestras experiencias, al final subconsciente. Toda información que recibe el subconsciente o vivamos va moldeando nuestra comunicación. Por eso es tan importante. Es como las habilidades, es como el gimnasio. El gimnasio, si dejas de hacerlo, pues tu músculo va. Tal, pues la comunicación lo mismo, ¿no? O el tema de comunicación no verbal. Si lo vas dejando, pues vas a tu punto inicial. Te voy a hacer 2 preguntas, pero no quiero que me las respondas y te voy a decir por qué. Vale. Porque las quiero dejar en el tintero. Ok. Quiero dejar que la audiencia, si quiere saber estas 2 respuestas, me gustaría volverte a tener más adelante. Que dejen en los comentarios si quieren saber estas 2 respuestas para seguir otro en el próximo episodio, ¿vale? Y otras sí que te las voy a decir para ir concluyendo, Ángel. Vale. ¿Cuál es el sentido de la vida para ti? Ahí, cambio brusco. ¿Esa la respondo Esta, o la no, dejamos? esta es la que me vas a tener que responder. Vale. Pero la que yo te voy a hacer ahora y no me tienes que responder es ¿cómo sería una cita perfecta para ti? ¿Vale? Y la otra es ¿cómo controlar nuestros celos? ¿Vale? Esta no quiero que las contestes. Esas no. Esas 2 últimas Estas no. 2 últimas no. Y la que sí que quiero que me contestes es ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Para mí el sentido de la vida, para mí, personalmente, es experimentar lo máximo posible. Es decir, no dejar que una creencia limitante me diga lo que puedo vivir o no. Me refiero ya sea al tema de viajes, relaciones, a poder vivirlo como yo uno quiera. Y el tema poder aportar, primero para mí, crecer, disfrutar el proceso y aportar lo máximo posible a la gente de mi entorno. Para mí la parte más el sentido de la vida. Y es lo que también me ayuda a seguir mejorando, seguir disfrutando. ¿Por qué? Porque sé que si yo voy mejorando y disfruto, la gente de entorno también le voy a dejar mejores sensaciones. A nivel de creencias, a nivel de experiencia, a nivel de poder vivir cosas. Y para mí es el sentido, ¿no? Yo sé que haces muchas cosas, estás metido en tema de inversiones y tal, que eso ya mencionaremos más adelante porque... Sí. Pero me gustaría saber si tú a día de hoy tienes miedo a la muerte, Ángel. Miedo a la muerte. Complicado. Puede ser que hay momentos que sí, inconscientemente, porque al final yo creo que es un miedo un poco natural, ¿no? Es como el miedo a veces del rechazo, pero intento al final eso, exprimir el máximo posible al día a día, intentar no quedarme, sobre todo cuando pasan los años, decir, hostia, no hacer algo por miedo, ¿no? Inconscientemente seguramente sí, porque al final yo creo que es inconsciente en algún momento u otro lo tenemos. Que Dios no quiera, Ángel, pero tú imagínate que cuando salgas por aquí falleces. ¿Cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Yo creo que como una persona que al final pues siempre no ha tenido límites, ha intentado sacar su mejor versión y un poco disfrutando de ese proceso de mejora. Y disfrutando mucho del proceso, ¿no? Y otra que solo me tienes que responder una, que normalmente me decís más personas, y es ¿qué persona ha tenido más influencia en ti, en tu vida, para que seas la persona que eres, tanto a nivel personal como profesional? Una. Y las otras no se van a enfadar. No, sinceramente, mira, lo que te comentaba antes, creo Mayo Luna, que fue un poco mi mentor en las habilidades sociales, que yo siempre digo, gracias a que yo vi una entrevista por televisión, que él sacaba un libro de esto, es cuando dije, hostia, esto se puede mejorar. Yo quizá no hubiese visto esa entrevista o no lo hubiese conocido, quizá no sería quien soy yo a día de hoy, ¿no? Entonces, como fue el inicio realmente, quizá fue la persona que más me marcó. Y para ir concluyendo, Ángel, para las personas que nos estén escuchando y estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejarles así en corto que a ellos se les pueda quedar en la mente? Hay una frase que me gusta mucho, que lo tenía compartida, que es decir, a ver si la digo bien, ¿eh? En 10 años hay una versión de ti que valorará, agradecerá que estés aprovechando mejor este momento en 10 años. Porque cuando pasan 10 años dices, hostia, cuando había 10 años, si hubiese disfrutado más de ese momento positivo, tal, lo valoras mucho más. Me ha encantado, me ha encantado. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir. No, un placer. No sé cuándo hemos estado hablando, pero muy a gusto. Y yo creo que simplemente que es esto, que cualquier persona que quiera mejorar habilidades, comunicación no verbal, sociales, que siempre se puede mejorar, hacerlo divertido. Y nada, que es un campo que te hace sacar tu mejor versión. Brutal. Pues nos iremos despidiendo por ahí, Ángel. Saludos. Gracias, Ángel. Placer.